Capítulo 4 Crossroads. Parte 1. Unos días antes que Lux y los otros se dirigieran hacia Garden. Este lugar, solo que a cierta distancia de la vistosa y bulliciosa ciudad castillo, había una ciudad gris oscura que había perdido su color. La capital abandonada, que era un patrimonio cultural incluso dentro del reino Markafal, y al mismo tiempo un área que se designó como prohibido entrar, Gelsera. Celis, quien acompañó a la capitana de los Seven Dragon Paladins, Magialka, como su asistente, se olvidó de respirar espontáneamente después de ver esa magnífica vista. El alto paisaje urbano, que tenía elaborados tallados y diseños aplicados, parecía completamente opaco con su color gris oscuro. Estaba lleno de una atmósfera como si el tiempo se hubiera detenido. Una vista increíble, ¿no? Los altibajos de la vida, el microcosmo del mundo humano en el que vivimos, se nota solo en esta tierra como historia. Lo que Celis había aprendido hasta ahora como historia mundial al final no era más que una parte de la ciudad destruida que quedó atrás como única anécdota. Y aún así, podía sentir algún tipo de atmósfera extraña por la vista que se extendía ante sus ojos. Hay algún tipo de presencia. Una presencia de algo que no es humano, un rastro de Ebis. Jou. Como se esperaba de un miembro de los prestigiosos cuatro grandes nobles, que es elogiada como la más fuerte del nuevo imperio. A pesar de que todavía estamos en una distancia donde incluso el radar de Drake no puede alcanzar, tienes un buen ojo allí. Magialka hizo una sonrisa obscena e intrépida y la felicitó. Pero Celis, por supuesto, no la dejó bajar la guardia. Lejos de eso, incluso albergaba cautela hacia Magialka y retrocedió mientras su mano tocaba el mango de su espada. ¿Desde cuándo los Ebis viven aquí? Los otros países saben sobre esto. Cuando Celis preguntó eso con una voz cargada de tensión, Magialka sonrió cínicamente y miró a Celis. Quiero preguntarte, en cambio, ¿no crees que es antinatural? Markafal se enfrenta al mar y su territorio también es vasto. Sus recursos naturales son abundantes y también es un país neutral. Pero aunque los Ebis aparecen aquí, no es un lugar donde se pueda obtener tesoros de ruinas, nadie tiene ningún interés en este país. En estos más de 10 años después de que se confirmaron 7 ruinas, no hay ningún extranjero que visitara aquí porque les guste el lugar. Cuando Celis se calló, Magialka miró hacia la capital abandonada desde un acantilado ligeramente elevado. Su capa ondeaba por la fría ráfaga mientras cepillaba su cabello desde el frente. Cuando Celis preguntó, le dijeron que había una tradición oral que decía que este lugar era una tierra sagrada a la que no se debía ir desde la antigüedad. Si alguien descuidadamente pusiera su mano en ella, la desaparición vendría junto con una calamidad, al igual que esta capital abandonada. De hecho, esa tradición se mantuvo durante varios cientos de años, pero desde que se descubrieron las ruinas en varios lugares, muchos extranjeros de otros países vinieron aquí. Ebis salen desde aquí, pero ni siquiera se pueden encontrar un solo tesoro o dragrides. Y sin embargo, aunque los Ebis aquí son pocos, son poderosos sin igual. Por supuesto, sin la cooperación de otros países, este país ni siquiera sería capaz de defenderse contra el desastre que rara vez ocurre en el entorno, pero no existe ningún país que meta la nariz en algo tan problemático. Ahí, este país me llamó. Afortunadamente, el reino Markafal era rico en recursos naturales. Magialka, quien estaba comprando una gran cantidad de dragrides en ese momento, negoció con el reino Markafal, que tenía miedo de esta capital abandonada y los intrusos, y se le concedió una posición extraordinaria. Magialka contrató Drag Knights de muchos países y defendió este país, mientras que ella también cooperaba principalmente para la mejora del orden público de Malcafar, donde las ruinas no existían. A cambio, se le permitió mediar en todo tipo de asuntos relacionados con el comercio. Ella acumuló una enorme riqueza y logró una gran conquista desde el mercado. Sin embargo, ¿por qué me estás contando esa historia? No me digas que el peligro en esta capital abandonada también está aumentando de acuerdo con la revitalización de las ruinas en el último año. Celis, quien estaba hablando hasta ese momento, sintió un estremecimiento escalofriante recorrer su espina dorsal. Cu. También hay montones que dijeron que no hice mucho trabajo a pesar de ser la capitana de los Seven Dragon Paladins. El hecho es exactamente como lo ves.
sobre qué tipo de lugar es este, incluso para que el traficante de armas Hayes también mostrara su rostro en esta capital abandonada durante un tiempo. Entonces podría ser, esta capital abandonada es en realidad sí, el lugar donde toda la tecnología antigua y el legado están durmiendo, Avelán. No hay duda de que esta es la entrada para ir allí. En la superficie fingí concederle mi autoridad a ese Snob Singelen, mientras avanzó mi investigación de esta área. Cuando esos lords también fingen no saber nada, no pueden quejarse de que vaya y venga en este lugar como me plazca. Bajo tierra ese castillo podrido que se alza alto en la distancia, es donde probablemente todo exista. Tal cosa, es. Al lado de Celis, quien murmuraba estupefacta, Magialca se encogió aún más de hombros. Esos llamados lords, se están callando incluso mientras conocen sobre este asunto. Es necesario prepararse sin demora para que no tengan una ventaja sobre nosotros. Y el llamado verdadero enemigo de nosotros también, ellos se impacientaron y finalmente me permitieron agarrarlos por la cola. Justo ahora, ¿qué dijiste? Celis fue incapaz de captar el significado de inmediato y le preguntó de vuelta. Magialca continuó con un tono indiferente. Lo que esos lords mencionaron, acerca de encontrar al llamado traidor Dragon Meroder que se separó de Eiburg, quien los contrataba y los movía. Porque Lamón se fue del cielo de la Confederación de Turquimes. ¿Cómo obtuvo el grupo Dragon Meroder los tesoros de las ruinas como elixir? Váyanse, gente tonta. Asterisco BIAI, asterisco inmediatamente después de que Magialca fuera a decir la verdad, se pudo escuchar un sonido discordante que parecía rasgar y desgarrar dentro del cerebro. Varios ebis volaron hacia ellas. Un perro gigante de 2 cabezas, otros. Apareció un espécimen poderoso que era tratado como guardián en Ark. Ja. Entonces no nos dejarán escapar fácilmente. Y así, señorita ayudante, vamos a estar haciendo un poco de trabajo ahora. Esta batalla sobre la ruina se intensificará a partir de ahora. Magialca se rió obstinadamente mientras finalmente sacaba el Sword Device en su cintura. Rápidamente apretó el gatillo en el mango mientras murmuraba el código al mismo tiempo. Parte 2. El tiempo volvió una vez más al nuevo imperio. Lux, Lisa y Eiri fueron llevados dentro de la ruina. Fuera del Garden, Tríada y Yoruka se ocupaban de la defensa. En el lado, en la parte posterior del Garden en forma de cubo gigante, una chica solitaria estaba de pie. La chica de cabello negro brillante llevaba una máscara blanca. Estaba conteniendo la respiración y ocultando su presencia mientras observaba la situación. Ese hombre, sus piezas están más completas de lo esperado. Sin embargo, al final su resistencia está agotada debido a las batallas consecutivas. Él no está en un estado que pueda oponerse a nosotros. No había nadie junto a la chica para recibir sus palabras. Hasta el final ella solo estaba hablando sola. Ella estaba hablando de la situación para confirmarlo por sí misma. Debido a la amplitud de lo que haría después de esto, necesitaría mucha más resolución. Para soportar el peso, para lograrlo, la chica lo expresó con palabras. Si la situación es así, definitivamente tendrá éxito. Si por casualidad sucede algo improbable, me ocuparé de ello. El tiempo está. Podrías no moverte, la persona de allí. Coral Esther advirtió detrás de la chica enmascarada. Vistiendo ex-wyvern, apuntó el cañón de su Bretgun en la espalda de la chica. ¿Por qué estás aquí? La chica enmascarada preguntó con una voz amortiguada sin girarse atrás. En respuesta Coral también se mantuvo inmóvil y habló con un tono desapasionado. Dragon Meroder es una organización belicista compuesta por 3 comandantes de división. Ya cortaron su conexión con el King of Baisis, pero después de perder la conexión con Ayes y Calencia, deberían tener otro contratista principal. No sé qué están planeando todos, pero debería existir un empleador. La chica enmascarada ni siquiera se movió. A cambio, Coral continuó su investigación. Incluso yo no esperaba que aparecieras. Justo cuando observé la situación para proteger a Lux-kun, un pez inesperado fue cebado así. Eres tú quien proporcionó a Dragon Meroder con los cuernos flautas y elixir. Mentiroso. De repente,
Una risa inocente que era como una niña volvió desde debajo de la máscara. Mentiras, 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 todas mentiras. Mientras planeas interrogarme tan orgullosamente, estás pasando por alto lo esencial. La chica enmascarada soltó una risita con una voz infinitamente brillante. Estás vigilando a ese descendiente del traidor. Ciertamente él es alguien a quien los lords podrían estar prestándole atención, pero incluso entonces lo que estás haciendo es demasiado excesivo. No sé si esta acción es algo que estás haciendo arbitrariamente o si existe algún tipo de secreto, pero en cualquier caso, desde mi punto de vista no se puede confiar en él. Incluso mientras la chica levantaba ambas manos en un despliegue de no resistencia, hablaba amenazante con un tono tranquilo. ¿Cómo sabes eso? ¿Tú quién eres tú? La voz de Coral se volvió áspera. Inmediatamente después, la chica enmascarada habló con frialdad. No solo eres tú quien está tendiendo trampas. Mostrar la figura de uno intencionalmente como cebo por el objetivo, también es una trampa bajo el nombre de diversión. Coral. Detrás de ti. De repente, la voz tensa de Lux vino desde atrás. Maldición, una emboscada. Al pensar eso, Coral se giró inmediatamente, pero detrás de él solo había un páramo, el horizonte y el cielo azul muy claro. Desde la llama, el dios tabú. Devora el odio y la verdad y trasciende, Britra. Al instante, detrás de Coral quien se dio la vuelta, se escuchó el código de acceso para convocar un drag ride divino. La voz de Lux que vino desde atrás era falsa. Coral giró en pánico mientras trataba de apretar el gatillo de su Breath Gun para dispararle a la chica enmascarada, pero su brazo blindado fue apuñalado por la espalda. ¿Qué? Esta vez, Coral no se forzó a sí mismo y se deslizó hacia un lado para escapar. ¿Por qué se produjo un ataque desde atrás a pesar de que se estaba dando vuelta para enfrentar de nuevo a la chica enmascarada? Esa pregunta fue aclarada cuando vio a los dos drag rides ante él. El drag ride divino con un color amarillo apagado que llevaba la chica enmascarada, Britra. El drag ride que estaba de pie sobre su costado, era un drag ride tipo drake con el rasgo de garras afiladas de acero que crecían en sus 4 patas y 2 brazos, el ASP. Uno de los 3 comandantes de división de Dragon Marauder, Draken Megistri. La chica que se vestía como un bandido con su peto de cuero y su cintura era alguien que Coral también recordaba. Después de todo, él había estado persiguiendo a Dragon Marauder hasta ahora. La vestimenta divina de ASP que manipula libremente el sonido Elkwire. Usando eso para imitar la voz de Lux Kun, cuando noté que era una trampa y me puse nervioso, ASP quien se estaba escondiendo con la habilidad de camuflaje atacó. Qué plan elaborado solo para matarme con certeza. Primero, Draken hizo que Coral mirara hacia atrás donde estaba escondida, y luego le hizo darse la vuelta una vez más cuando la chica enmascarada cantó el código de acceso, le quitaron la concentración y su espalda quedó indefensa. Pero tal vez Coral notó repentinamente algo fuera de lugar, movió su cuerpo con una inclinación de un pelo y evitó que le dispararan en su lugar vital. La falta de naturalidad de que nadie estuviera allí cuando escuchó la voz de Lux lo hizo sospechar que había varios enemigos usando vestimenta divina. Incluso el ataque furtivo se volverá antinatural cuando se exagere. Como era de esperar, parece que no soy apta para pelear. La chica de Britra suspiró decepcionada. Entonces Draken caminó tranquilamente hacia adelante. Solo déjame esto ya que este es mi trabajo. Tienes algo que hacer, ¿verdad? Tienes la lengua suelta. Disminuiré la paga si dices algo innecesario. Eso es duro. Entonces, la charla sin sentido ha terminado. Draken voló hacia Coral al mismo tiempo con sus palabras. Utilizando las garras de acero que crecían desde las 2 manos de ASP, se desencadenaron impulsos bruscos consecutivamente. Al mismo tiempo, ruidos extraños retumbaban una vez más. Justo después de eso, la chica enmascarada desapareció. Estás planeando convocar a Evis haciendo sonar el cuerno flauta. ¿Pero por qué estás luchando aquí? Hectómetros. Soy un mercenario después de todo. Mientras haya dinero, no seré exigente con el tiempo y el lugar. Draken evadió la pregunta de Coral y continuó corriendo hacia adelante. Pero incluso con uno de los brazos de su ex-wyvern destruido,
Coral hábilmente manejó su blade y evitó el golpe directo. Al ver la actitud de Draken, Coral llegó a cierto hecho instintivamente. Ella es capaz de producir el sonido del cuerno flauta usando la vestimenta divina Hellwire y lanzar Evis hacia ella porque entonces ella pelearía intencionalmente fuera del Garden. Por supuesto, los otros comandantes de división, Vine y Gatovan seguramente también tenían cuerno flauta, pero para Draken, quien era capaz de manejar libremente el sonido, pelear dentro de las ruinas debería ser mucho más efectivo para ella. Para ella, no hacer eso sugería dos posibilidades. 1. Los Evis que en un vistazo parecían haber sido exterminados ya alrededor de este Garden en realidad se estaban escondiendo. La otra posibilidad, era que Draken consideraba que era más efectivo para ella estar afuera que dentro de la ruina. Eso quería decir. Eres bastante hábil. Además, también tienes una buena cabeza en tus hombros. Debería decir, como se esperaba de un asistente de Seven Dragon Paladins. Draken tomó distancia por el momento y sonrió sin miedo mientras liberaba su postura. Pero, tú no eres del tipo para sobrevivir por mucho tiempo en el campo de batalla. Tienes demasiada confianza en tu propia fuerza. Intenta mirar hacia arriba. Esta vez, Coral no dejó de mirar a Draken para no desviar su atención. Solo estaba dirigiendo su estado de alerta hacia arriba. En el momento en que su cuerpo tembló al ser golpeado por la intención asesina de Levis Diabolos, el ASP de Draken disparó dagas consecutivamente desde sus garras. ¿Qué? Coral inmediatamente lanzó Howling Roar y fortaleció su barrera al mismo tiempo. Las trayectorias de las innumerables cuchillas se cambiaron y evitó el golpe directo. Pero, los abislos diabolos de tamaño mediano que atacaron desde el cielo no podían ser bloqueados en absoluto debido a eso. Maldición, ella me atrapó. Coral cerró los ojos con fuerza y se resolvió a sí mismo, fue entonces, eso no es como Tue, para que el estudiante de honor Sama se ponga nervioso y falle de esa forma. Una voz familiar vino desde arriba junto con el sonido de cortar el viento. Inmediatamente después, los múltiples Evis que estaban cargando hacia Coral fueron tallados en innumerables trozos de carne y cayeron al suelo. ¿Qué? Esta vez fue Draken quien frunció el ceño debido a la situación inesperada. El que aterrizó frente a Coral como para pararse en el camino fue el Dragride divino con armadura espinosa salvaje, Cuelebre, y el Seven Dragon Paladins del Ducado de Baneim, Grife. Su expresión era malhumorada como de costumbre, sin motivación, sin embargo no había ninguna apertura en su postura. Grife. ¿Por qué estás aquí? No tengo nada que hacer ahora que Dungeon ya está conquistado por el momento. Mi princesa Sama me ordenó que revisara la situación aquí. Ja. Esa es una broma absurda. Nadie va a disminuir la protección de su propio país solo por eso. Debe ser instigación de magia al caos Ingelen, ¿verdad? Han predicho que íbamos a apuntar a este Garden después de que nos hubiéramos escapado de los perseguidores ustedes la alianza. El intercambio de asistentes fue una propuesta de Listelka de los Lords, pero no había ninguna regla que los Seven Dragon Paladins de cada país no pudieran alejarse de donde estaban. Magialka causó que la atención se dirigiera hacia Abelan con su movimiento, mientras reunía la fuerza de batalla restante cerca del Garden. Cuando Draken dijo eso con una cara repugnante, Grife sacudió su barbilla. Bueno, existe el deber de la confidencialidad, así que no puedo decir nada sobre los detalles, pero pensando con sentido común, solo hay dos ruinas con una ubicación conocida que no han sido conquistadas, es obvio protegerlas, ¿verdad? Eso es ciertamente razonable. Pero también es preocupante si subestimas nuestra fuerza. Ya veo, Greedy Wolf Grife, quien es famoso en Baneim, parece ser bastante poderoso, pero es abrumadoramente ventajoso para mí en esta situación. Hoy Coral, persigue a la tipa extraña enmascarada justo ahora. Voy a tratar con esta bandida. Lo tengo. Lo dejo en tus manos. Coral asintió obedientemente y él llevó su ex-wyvern hacia el Garden. Al instante, varios diabolos se agruparon alrededor de Grife. Al igual que antes, los Evis no bajaban desde los alrededores del Garden, sino desde lo alto del cielo. Es desafortunado para ti, Seven Dragon Paladin Sama. Una batalla no está en contra de solo lo que puedes ver frente a ti.
Incluso no podrás hacer nada en contra de estos. ¿Y qué? ¿Me vas a dejar salir del anzuelo si te ruego por mi vida o algo así? Desafortunadamente, un perro callejero como tú no tiene ningún valor como rehén. Te acabaré rápidamente. Draken estaba haciendo una amenaza que era lo mismo que una sentencia de muerte, pero Griffin no estaba perturbado. Eso me ha ahorrado el problema. Odio las cosas problemáticas como contener mi golpe. Si no estás planeando capturarme con vida, entonces eso es más fácil para mí. Detente con el valiente acto. El hombre que está categorizado como el más débil entre los Seven Dragon Paladins es Draken. Envió a Grife una mirada de burla mientras les ordenaba a todos los diabolos atacar simultáneamente al mismo tiempo. Todos fueron desviados por la membrana ligera que cubría a Cuelebre y el tal Blade se balanceó rápidamente en un contraataque. Solo con eso, varios diabolos que estaban dentro del alcance obtuvieron sus cabezas cortadas y sus núcleos destruidos. Delante de Draken, quien tomó distancia a la espalda sorprendida, Cuelebre se movió bruscamente y se deslizó en su pecho. Foutandive es aquella vestimenta divina de Cuelebre que lo cubre con la luz de invencibilidad. Una vez que se activaba, cualquier tipo de ataque no podría derrotar a Grife. Pero el tiempo de activación de la invencibilidad ni siquiera llegaba a los 10 segundos, y era imposible reactivarlo inmediatamente después de que se agotara el límite de tiempo. En otras palabras, si hacía que los Evis atacaran continuamente con tiempos diferentes, sería fácil hacer que el ataque pasara. ¡Qué ingenuo! He preparado una contramedida para alguien de tu nivel desde hace mucho tiempo. Para arreglar su equilibrio, Draken llamó más Evis usando su Hilkwire para imitar el cuerno flauta. Grife y los otros no lo habían descubierto, pero aparte del Garden, había una instalación liberada donde se reunían Evis que estaban escondidos. Pero en el momento en que Draken saltó hacia atrás y tomó distancia, se dio cuenta de que su entorno estaba cubierto de niebla. Mistifer, entonces te daré una cosa más para aprender. Este es el poder del armamento especial que tiene Cuelebre. Ja. Cuando me pregunté qué harías, al final es un truco realmente barato. Hacer niebla para obstruir la visión. Ciertamente sería problemático en una batalla normal, pero el ASP de Draken era un tipo de Drag Ride de equipo especial. Similar al Drag Ride Drake de uso general, su ASP estaba equipado con la función de radar, por lo que no tenía sentido sellar su campo de visión. Pensando eso, ella investigó usando su radar, pero no detectó nada. No me digas. Esta es una niebla para obstruir las ondas electromagnéticas. No era una mera niebla pesada, sino una niebla especial de fragmentos metálicos que atascaban incluso el radar. Inmediatamente después de que notó eso, la tal Blade con sus muchas articulaciones dibujó una trayectoria en espiral y apuntó al cuello de Draken. ¡Wow! A pesar de que tal Blade ya era difícil de esquivar, incluso en los mejores tiempos debido a su flexibilidad que era como un látigo, Draken se retrasó para defenderse cuando golpeó desde el interior de la espesa niebla. Ella fortaleció su barrera y apenas evitó la herida mortal, pero su cuerpo desde su hombro hasta su pecho fue rasgado superficialmente. Pero justo después de eso, Evis atacaron a Grife dentro de la niebla espesa, uno tras otro. Durante ese tiempo Draken se retiró a una distancia segura, pero en el momento en que la niebla se aclaró, los Evis ya habían sido aniquilados. Mi invencibilidad se disipa, pero si haces que los Evis carguen dentro de Mistseeper, como es de esperar, es fácil derrotarlos. ¿Realmente preparaste contramedidas para mí correctamente? Draken respiraba con dificultad debido a su herida al darse cuenta de su propia ingenuidad. Asterisco, Draken no tiene ninguna dignidad. Primero Lux y ahora Grife la humillan XD. Grife prefería desafiar una batalla imprudentemente. Aún así, ¿cómo pudo sobrevivir en cada tipo de campo de batalla hasta ahora? No era solo por simple coincidencia. Incluso mientras se lanzaba constantemente en una batalla contra personas poderosas y situaciones difíciles, él estaba evitando lesiones letales mientras sobrevivía tenazmente y agudizaba sus sentidos. Y luego, sanaba sus lesiones hasta la próxima batalla mientras encontraba una contramedida. Por lo tanto, era llamado con el apodo de Greedy Wolf. Lobo ávido, parece que leí mal a este tipo. En esta situación querría retirarme por el momento, pero tampoco puedo hacerlo aún.
Hasta que mis camaradas lo obtengan y vuelvan. La cara de Grife frunció el ceño levemente y giró su mirada hacia el Garden cerrado. La acción de Lux y su grupo de entrar en el interior con el pretexto de investigación se predijo en algún lugar a lo largo del camino. Estás recogiendo el sonido con la vestimenta divina de tu ASP y captas la situación interior, es así, pero si planeas sacudirme, entonces no tiene sentido, ¿sabes? Es lo que pensaba. Un lobo solitario no tiene nada que ver con el sentimiento de camaradería después de todo. Draken hizo una sonrisa intrépida y adoptó una posición para atacar. Exactamente como dijiste, pero es un poco diferente, ¿sabes? En respuesta, Grife también preparó su talblade y contuvo el aliento y patinó hacia adelante una vez más. Ese ingenuo príncipe Sama, él no es tan débil como su apariencia lo sugiere. Grife murmuró en broma y se rió. Parte 3. Al mismo tiempo, dentro del Garden. Dentro de la pequeña habitación del pequeño mundo que estaba iluminado por el sol falso, con bosques y lagos, Lux entró en ella una vez más. El brazo del Wyvern de Lux llevaba a Aerie. A su lado, Lisa volaba con Tiamat. Si fueran así, llegarían al altar que él visitó junto con Crucifer en el pasado, pero ahora mismo no podría entrar allí aunque lo quisiera, y tampoco era necesario. Después de todo, al final solo necesitaba dejar atrás la caja de tesoro que mantenía el Gran Firce en un lugar donde sería fácil volver a excavar. ¿Qué tal debajo de esta roca, Lux? Sí. También creo que no habrá ningún problema allí. En ese lugar que se asemejaba a un bosque real, había una gran roca del tamaño de varias casas juntas, parecía que llevaría tiempo destruirla usando la capacidad del Drag Ride de uso general. Entonces aquí voy. Supresor. Lisa activó la vestimenta divina de Tiamat, manipulando la gravedad y haciendo flotar la gran roca en el aire. Lux tomó distancia del punto de la roca y abrió un gran agujero en el suelo debajo de él utilizando cañón. No había ningún problema hasta entonces, pero cuando desenterró la tierra con la mano de Drag Ride, una extraña piedra blanca llamó su atención y la desenterró. ¿Qué es esto? Hueso humano. Lux se sorprendió y contuvo la respiración. Lisa y Aerie también se sorprendieron y se asomaron. Huesos humanos, además, parecían pertenecer a un niño o una niña de pequeño tamaño. Un horrible incidente podría ser imaginado a partir del rastro del cráneo roto. Inconscientemente lo miró con intensa concentración, pero justo después, un sonido agudo de un viento cortante le acarició la espalda. Aerie reaccionó ante el signo de ataque violento que se produjo desde la dirección del bosque. Es un Ebis. Entonces, sin demora, ella iba a tocar el cuerno flauta que llevaba por si acaso, pero en ese instante varias dagas volaron entre los árboles del bosque. Howling Roar. Cuando Lux se paró frente a Aerie y las bloqueó, algo salió volando como una borrasca desde la dirección opuesta a donde venían las dagas, y se llevó el contenido de la caja del tesoro. El gran cristal del tamaño de una cabeza humana, el Gran Force por sí mismo fue quitado. ¿Qué? El hecho que fue demasiado repentino hizo que todos, incluido Lux, se pusieran rígidos. Lo que saqueó el Gran Force fue un hombre grande con la piel de color marrón oscuro con un Drag Ride divino de tipo volador. No dijo ni una sola palabra y se fue volando a la distancia. ¿Quién es ese chico? ¿Por qué se llevó la caja? No había tiempo para pensar en este momento. Tenían que llegar a Abelan para detener el Sacred Eclipse, lo que no se podría hacer con el Gran Force robado cuando era necesario para conquistar una ruina. Pero había algo peor que eso era si este hecho fuera conocido por otro. Si el hecho de que el nuevo imperio estaba ocultando un tesoro que estaba relacionado con la conquista de las ruinas fuera informado a la Alianza Mundial, podrían ser falsamente acusados de traidores. Lux. Voy a perseguir a ese tipo. Reprime al tipo que arrojó dagas justo ahora. Incluso dentro de la situación que cambió drásticamente de inmediato, Lisa hizo un juicio rápido lo más calmado posible. Las dagas fueron lanzadas desde el lado derecho, lo que fue una acción de distracción de un enemigo. Del lado izquierdo, otra persona con un Drag Ride de tipo volador, salió volando con la caja del tesoro. Debido a que Lux no estaba en su mejor condición, el tiempo que podía usar Bahamut era extremadamente corto.
No era apto para perseguir al drag ride que huía y pelear. Originalmente no querría pelear en esta situación y exponer a Aerie al peligro, pero era un punto de compromiso que apenas podía aceptar. Por favor, ten cuidado. Es probable que el enemigo sea un comandante de división de Dragon Marauder. De alguna manera, Lux le dijo a Lisa eso antes que ella desapareciera dentro del bosque persiguiendo al enemigo. Inmediatamente después, el enemigo que lanzó la daga antes de esto lentamente se mostró. No solo evitaste dañarte en ese instante, incluso lo descubriste. Ese es un gran discernimiento. Eres Vine Hatchets. Vine. Uno de los comandantes de las 3 divisiones de Dragon Marauder, el comandante de división de Earth Dragon. Aerie parecía dudosa porque la persona que los enfrentaba era más joven de lo esperado. Era un joven con cara delgada. Parecía muy alejado de la imagen general de un Drag Knight mercenario, pero su actitud tranquila lo hacía parecer una persona poderosa con experiencia. Llevaba un drag ride divino de tipo de batalla terrestre con un color verde oscuro, pero no había información sobre su vestimenta divina o armamento especial. Con Lux en su condición actual, sería una tarea hercúlea enfrentarlo mientras protegía a Aerie. Cuando Lux miró al oponente con nerviosismo, la armadura de Vine brilló de forma radiante. Curse Father. Guión. El aire violeta fue expulsado al entorno. Lux inmediatamente saltó desde ese punto, pero su armadura de su muñeca que estaba tocada por el humo violeta se puso rígida, y cada articulación se volvió incapaz de moverse como si estuvieran pegadas. Era un aire de unión instantánea con propiedades adhesivas. También causó que la energía del Force Core no se pudiera transmitir a la parte tocada. Esto es la vestimenta divina. De ese drag ride une objetos. Bueno, tienes razón. El nombre de este drag ride divino es Basilisk, pero esta habilidad en sí misma no es tan sorprendente. El efecto se cortará pronto si el objetivo no está bañado en este miasma continuamente después de todo. No hay forma de que pueda luchar contigo en esta situación. Sayonara. Inmediatamente después, Vine giró sobre sus talones y patinó lejos del patio a toda velocidad. Porque soltó la oportunidad perfecta para vencer a Lux. Y además porque no persiguió a Lisa. Esos acertijos se resolvieron unos segundos más tarde. Asterisco esto es, la pared exterior de la ruina está retumbando. Aunque recién entramos. Aerie miró a su izquierda y derecha con una expresión de sorpresa. Garden tenía un mecanismo que atrapaba los objetos en el exterior desde las proximidades de la misma mientras transfería cosas desde adentro hacia afuera en reversa cada periodo fijo. Pero Aerie, quien poseía un reloj de bolsillo, le informó que esto era algo diferente. Porque la ruina se está activando aunque el tiempo no haya pasado tanto, no me digas. La posibilidad que le vino a la mente era la existencia de Unfer. Al igual que la ruina una vez detectó peligro hacia Crucifer y la llevó dentro de ella, existía la posibilidad de que la ruina se pudiera cerrar y abrir libremente mediante la existencia y la fuerza de voluntad de Unfer. Pero ¿cómo? Tanto Crucifer-san como Missy-san no deberían estar aquí. Lux intentó moverse al exterior incluso mientras se sentía ansioso así. Fue entonces, la otra sensación incómoda que sintió desde hace algún tiempo mostró su verdadera identidad. No te muevas, tú traidor de la Alianza Mundial. Lux Arcadia. Te atrapé en Fraganti, entregándole un gran force a Dragon Marauder. Te pediré que esperes a que mi señor decida qué hacer contigo después de esto. Tú eres, el de Sir Singelen. Aerie abrió los ojos completamente en estado de shock mientras su voz temblaba de miedo. El ayudante del Seven Dragon Paladins del reino Blackkend, Swayheber K. Himle. Un viejo soldado con una figura alta y delgada, con una máscara de acero que cubría su rostro. Llevaba una armadura llamada traje de armadura que cumplía la misma función que el traje de piloto, junto con un drag ride divino desconocido. Una vez lo escuché de Magia Alcazán, lo más probable es que ese drag ride divino sea Tarasque. No hay otra información que no sea un tipo de batalla terrestre. Lux estaba escuchando la información de Aerie mientras meditaba para comprender la razón por la cual este hombre apareció aquí de repente. Lux ignoró sus palabras de atraparlos con las manos en la masa mientras conversaba para ganar tiempo.
¿Por qué estás aquí? No deberías estar vigilando junto con Sir Singelen en este momento dentro de la primera fortaleza. Así es. Pero por casualidad vi a los miembros de Dragon Marauder y los perseguí. Ahí sucedió que vi lo que estaba sucediendo aquí. Todos entregaron una caja del tesoro llena de Gran Force fingiendo que se la habían robado. Por cierto, mi subordinado, que es un usuario de Drake, está grabando la imagen de lo que sucedió en este momento. Actuar inocente es solo una inútil pérdida de tiempo. Ya veo, esa es la razón por la cual Vine no me atacó justo ahora y se retiró. Lux estaba llegando a un acuerdo al ver a Zweiheberka hablando con él con un tono suave como si lo amenazara. En otras palabras, desde el principio, Dragon Marauder y Singelen habían preparado dos trampas diferentes entre sí para Lux y los otros que ingresaron al Garden. Dragon Marauder, a través de un método desconocido, de alguna manera había obtenido información de que Lux y los otros tratarían de ocultar el Gran Force, por lo que se prepararon de antemano para robarla. Por otro lado, Singelen, quien sabía acerca de la existencia de Gran Force, predijo el plan oculto detrás de la misión de exterminio de Evis. Debió haberle ordenado a su ayudante Zweiheberka que atrapara a Lux y a los otros en el acto de enterrar el Gran Force. Pero ocurrió una situación inesperada. El objetivo de cada lado chocó entre sí. Vine, un comandante de división de Dragon Marauder, temía que se convertiría en una batalla contra el asistente de Singelen. Zweiheberka arrojó la buena oportunidad de matar a Lux y escapó. Esa fue la secuencia de eventos justo ahora. Por favor, no bromees. No estamos traicionando, Eiri objetó de repente con su voz inusualmente fuerte. No tiene sentido incluso si finges inocencia. Tenemos pruebas. Pero no somos demonios. Si haces un juramento de servir bajo las órdenes de mi señor, no dejaremos que el tema caiga ahora y no publicaremos la imagen. Ja 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 ja, métete tu amenaza por la raja, XD, desde el comienzo esa era tu intención. Eiri gimió con un cuerpo tembloroso. Aún así, era imposible oponerse a ellos si habían tomado pruebas irrefutables, eso era lo que ella pensaba, pero... Quiero preguntar una cosa, ¿es una mentira que hayas visto a Dragon Marauder y que los hayas perseguido hasta aquí, no? Zweiheberka guardó silencio bajo su máscara hacia la pregunta de Lux. En primer lugar, nadie puede ingresar a este Garden para realizar una investigación sin solicitárselo al nuevo imperio. Entrar furtivamente aquí sin permiso es una violación del acuerdo. Disparates. Zweiheberka cortó fríamente esa objeción. ¿Crees que puedes ocultar tu culpa con ese tipo de excusa? Está claro como el día cuya ofensa es más pesada aquí. No puedes estar tan seguro de eso. Hasta el final, Lux declaró firmemente sin encogerse. Esta vez no había otros Drag Rides aparte de nosotros en Garden. En otras palabras, entraste furtivamente al Garden mientras esperabas nuestra llegada. Y luego, no te persiguieron cuando había un miembro de Dragon Marauder frente a ti, eso significa que... Por el contrario, podría señalarse la posibilidad de que la facción de Singelen tuviera conexión con Dragon Marauder. Cucucucu. Tu lengua es más pulida de lo que tu apariencia sugiere. Pero no tiene sentido. No eres más que un títere bailando sobre la palma de mi señor. No necesito perseguir a esos tipos. Después de todo, este Garden ya está rodeado por nuestra orden de caballeros White Ridge. La complexión de Lux y Eiri, quienes escucharon eso, cambió. Esa era la verdadera razón por la cual Singelen conducía su ejército a la primera fortaleza que estaba cerca del Garden. Al amenazar a Lux con este caso y dejar que Dragon Marauder se escapara con Gran Force, existía la posibilidad de que fueran ellos quienes recibieran la acusación de tener conexión con Dragon Marauder. Para prevenir ese contraataque, Singelen ya había lanzado su contramedida. ¿Pero qué es esto? Esta fuerte sensación incómoda. Incluso si Singelen tuviera espías dentro del nuevo imperio, no había forma de que él pudiera obtener información tan específica. Pero desde su charla con él en Babel, Singelen habló como si supiera el hecho de que el nuevo imperio estaba ocultando un Gran Force en su poder. Entonces, había una gran posibilidad de que Singelen hubiera notado su plan desde que el nuevo imperio solicitó la misión de exterminio de Evis en Garden hace unos días.
que solo con eso Singelen viera el plan de la reina Raffi de enterrar secretamente a la Gran Fuerza. Eso significaba que Yoruka, quien estaba en guardia contra Singelen, también podría estar sintiendo vagamente eso. Si Yoruka notó el plan de Singelen esta vez, ella lo haría. Vicecapitán Zweiheberka. Por favor responda. En ese momento, una Dragon Voice del subordinado de Zweiheberka contactó a su Tarasque. El viejo caballero dejó escapar un suspiro mientras respondía frente a Lux y Eyri. ¿Qué ocurre? Deberías formar una formación para interceptar Evis en el perímetro exterior. ¿Por qué entraste en este Garden? Señor. Me acerqué al Garden para evitar mezclarme en el caos y me transfirieron de repente. No, lo más importante es que se trata de un estado de emergencia. Los Drag Knights de nuestro ejército que estaban estacionados alrededor de la primera fortaleza de repente comenzaron a atacarse mutuamente. ¿Qué? Escapé de ese conflicto en pánico y me acerqué a la dirección de Garden, fue entonces cuando me transfirió adentro. Se ha vuelto imposible formar un cerco. A este ritmo, la estrategia, Yoruka como siempre cagando planes de otros XD. La voz del miembro masculino de la Orden de Caballeros White Ridge que hizo su informe con impaciencia fue cortada allí. Zweiheberka se quedó parado, sorprendido de que su plan se hubiera colapsado. Frente a él, Lux y Eyri que sentían una amenaza poco común se miraban a los ojos. Atacándose unos a otros. Nissan, podría ser eso, así es. Lo más probable, seguramente. Lux también asintió sin ocultar su disconformidad hacia los murmullos de Eyri. La posibilidad de que este fuera el trabajo de la vestimenta divina de Yato no Kami Spell Code, de Kirihime Yoruka, era extremadamente alta. Singelen vigilaba el movimiento del nuevo imperio y no perdía esta oportunidad, esa chica también era igual. Kirihime Yoruka tampoco dejó de notar el movimiento de Singelen. Esto es malo Nii-san. Si Yoruka-san notó esta situación. Lo sé. También tenemos que salir. Había una posibilidad de que Yoruka se moviera para aplastar directamente a Singelen quien estaba tratando de atrapar a Lux. Pero los dos fueron detenidos por una sola mirada de Zweiheberka. ¿Crees que te dejaré ir, mocoso? ¿Qué? Este no es el momento para que peleemos así. Lux disparó un rugido aullante y comenzó la batalla. Dragon Marauder, Singelen, y luego el nuevo imperio. Se inició una batalla donde los motivos de las tres facciones se enredaron. Parte 4. Por ese momento la primera fortaleza que existía cerca de Garden. En ese momento, dentro de la fortaleza de piedra en la que estaba estacionada la Orden de Caballeros White Ridge dirigida por Singelen, estaba ocurriendo una conmoción infernal. Los élites de la Orden de Caballeros comenzaron a moverse para rodear Garden con el pretexto de exterminar Evis, para no dejar que Lux y los otros escaparan. Pero luego comenzaron a atacarse uno tras otro. ¿Qué estás haciendo? Detente. No. La mayoría de la Orden de Caballeros de White Ridge consistía en un poderoso Drag Knight de clase alta, pero debido a la agitación que ocurrió repentinamente, no pudieron ejecutar la estrategia original y fueron derrotados al caos. Mierda. Este es el trabajo de la rumorada daga asesina del Imperio. ¿Pero por qué? A pesar de que el radar de Drake ha estado observando todas las direcciones desde el principio, ¡guau! Uno de los caballeros gritó eso, pero su compañero miembro de la Orden de Caballeros lo golpeó y dejó de moverse. Los veteranos soldados que se sumaban en 50 en total estaban completamente desorganizados. Estamos siendo atacados por un intruso, Sir Singelen. A este ritmo, la operación para someter a Lux Arcadia no podrá llevarse a cabo. Singelen estaba sentado solo dentro de una habitación que estaba iluminada por una lámpara de cebo, la sala del trono en el centro de la fortaleza que se usaba para el comandante. Su cuerpo profundamente se apoyó en el reposabrazos. En un vistazo, su postura parecía descuidada, mientras que una sonrisa profunda se dibujó en su expresión. ¿Cómo pudo pasar esto? Deberíamos haber realizado una vigilancia máxima en el entorno. Para que esa mujer nos burlara así parece que nuestra acción fue predicha. Caímos en el truco de esa chica. Parece que ella ha llegado antes a través de una entrada hacia el pasaje subterráneo.
cuando una mujer Drag Knight con gafas que estaba de pie junto a Singelen actuando como su ayudante gritó. Singelen lentamente enderezó su postura y respondió. Al igual que la forma en que escondimos a las tropas en una emboscada dentro del Garden con el fin de atrapar a ese príncipe de los quehaceres, la daga asesina del imperio también estaba apuntando a nuestro cuello desde el principio. No sé si esta es su decisión arbitraria o la instigación del príncipe, pero ella no está nada mal. Singelen sonrió irónicamente mientras tocaba el mango del sword device en su cintura. Allí, una espada curva estaba colgando. Por favor espere. De ninguna manera podemos molestar a nuestro señor con algo como esto. Inmediatamente enviaremos un mensaje a los Drake para encontrar y aniquilar al intruso con toda su fuerza. La ayudante gritó eso con rabia y orgullo llenando su voz, pero Singelen sacudió su cabeza ligeramente. Ninguno de ustedes será un partido contra esa chica de todos modos. Solo será un desperdicio inútil de piezas preciosas, no, en cambio solo aumentará mi número de enemigos. La mujer quedó desconcertada y tragó saliva, y luego de eso transmitió las palabras de su señor a todas las tropas. Unos minutos más tarde, los Drag Knights de la Orden de Caballeros White Ridge se retiraron. Así que te quedaste aquí solo. Yoruka desplegó completamente el rango de búsqueda del radar de su Yato no Kami y buscó la posición de su objetivo. Ya no había otro soldado usando Drag Ride dentro de la fortaleza. Solo había un signo de vida adentro. No había duda ahora de que era el signo del Blue Tyrant Singelen Selbrit a quien Yoruka deseaba derribar. No había duda de que notó su existencia que causó esta situación, y antes de que pudiera robar todo su ejército usando Spell Code, hizo que sus subordinados retrocedieran. Con esto, mi papel también ha terminado. Su existencia fue aceptada en la academia, pero ella no era un miembro formal de Ciballes. Incluso si su vida cayera en esta batalla, ningún efecto dañino llegaría a Lux. Desde hace mucho tiempo, Yoruka ya tenía una idea sobre la obsesión de Singelen hacia Lux, aunque no sabía la razón de eso. Mientras se daba cuenta, sentía la fuerza sin fondo de Singelen y no se acercaba descuidadamente a él. Ella moriría si fracasaba. Si bien era lo que deseaba en cierto sentido, no lo hizo porque no tenía ninguna posibilidad definida de victoria. Esto es lo mismo con ese momento. Cuando vivía como guardia real en la nación de Koutou, Yoruka notó vagamente el malvado plan de los principales vasallos hacia su hermano pequeño, pero ella hizo la vista gorda y no los mató. No había forma de que repitiera el mismo error. Este era el significado restante de la vida para ella quien no era humana. No había forma de que permitiera que su amo Lux fuera quitado una vez más. Él eligió un escenario interesante, ese Blue Tyrant. Yoruka llegó a la sala del trono de la fortaleza, pero Singelen no estaba allí. A juzgar por el radar, su ubicación estaba bajo tierra, Singelen estaba dentro del hangar de Drag Rides. La manipulación de Drag Ride por Spell Code de Yato no Kami al final solo podía mostrar su efecto hacia el Drag Ride que llevaba el usuario. En un área donde había muchos obstáculos y otras armas que podrían usarse, Singelen seguramente pensó que era ventajoso para él. Yoruka mantuvo eso en mente mientras agarraba el terreno, luego ella inmediatamente formó un plan. Yoruka entró al hangar subterráneo con máxima vigilancia. Un Drag Ride que estaba en el medio de ensamblaje o reparación, un nuevo Drag Ride que acababa de ser extraído de las ruinas o partes de Drag Ride. Era un amplio salón hecho de piedra con olor a petróleo y metal flotando en el aire. En ese escenario en el que innumerables Drag Rides se almacenaban bajo tierra, daba la impresión de ser una catacumba de Drag Rides. En este lugar donde la luz del sol no entraba, solo varias antorchas iluminaban el entorno silenciosamente. Esto es inesperado. Aunque estimé completamente que apuntarías a una batalla de largo alcance en un lugar sin obstáculos como contramedida en mi contra. Yoruka primero dejó salir su voz y buscó la reacción de Singelen. El enemigo solo usaba un Drag Ride Drake de uso general. No estaba usando el Drag Ride divino Leviathan, no por confianza en sí mismo, sino para detectar el enfoque de Yoruka usando el radar de Drake. Finalmente, Yoruka pudo ver el rostro de Singelen que estaba iluminado por las llamas, delante del espacioso pasadizo central. Si hago eso, entonces irás apuntando a mis subordinados, ¿verdad?
Es por eso que hice lo contrario y te pillé en una trampa como esta. Si puedo voltear la mesa contigo cuando trates de asesinarme y capturarte, ese héroe de corazón blandosama no tendrá más remedio que obedecerme. Debes pensar que viniste aquí por tu propia voluntad, pero estás equivocada. Estoy esperando aquí. Por la oportunidad de robarle a ese, camarada, príncipe de quehaceres, que es tu punto sensible. Estás cometiendo un error de cálculo allí. Soy la herramienta leal de Haruhi-sama. No soy su camarada, ni nada por el estilo. Yoruka continuó la conversación sin vacilar mientras buscaba una abertura en Singelen usando su ojo diabólico que estaba brillando púrpura. Eres tú quien calculó mal, daga asesina del imperio. Esa es la razón por la cual tú eres mercancía defectuosa. Ni siquiera entiendes tú. En el momento en que Singelen continuó sus palabras, el aire de repente vaciló. Yoruka liberó la energía que estaba concentrada en las piernas blindadas de Yato no Kami y atacó con un ímpetu explosivo. Singelen estaba de pie entre las paredes donde los drag rides fueron colocados sobre ellos. Yoruka apuntó hacia él, y desató un destello de golpe de espada que fue hacia su cuello. Drake tenía muchas funciones como equipo de tipo especial, pero a cambio su especificación básica y potencia eran débiles. El ataque instantáneo que alcanzó el sonido debería ser capaz de desgarrar la barrera de defensa e infligir daño letal. Pero frente a ese ataque que parecía tomar al enemigo completamente por sorpresa, un muro de luz lo bloqueó sin demora. Senjin, vicissitude. Este es el anteriormente Senjin, Ruten, sintonización, utilizando el sistema de Drag Ride, la sincronización de activación y la dirección de la superficie de la barrera que se activa originalmente y se ajusta automáticamente, se podía ajustarla personalmente. Era una técnica de batalla. De derecha a izquierda, o de arriba a abajo. Al formarse instantáneamente un campo de fuerza que estaba orientado en cierta dirección justo antes de que golpeara el impacto, se hacía posible desviar el ataque utilizando la barrera misma con este movimiento especial. El ataque con la espada de Yoruka, que literalmente era un ataque seguro de matar, fue detenido. Ella se inclinó hacia adelante y pasó al lado del enemigo, dejando al descubierto una abertura hacia Singelen, quien giraba detrás de ella. Era justo como debería ser, pero justo después de eso, la muñeca del brazo acorazado de Singelen se rompió, y la blade que esa mano sostenía voló hacia el aire. Singelen inclinó su cabeza con desconcierto. En ese momento Yoruka atrapó una blade que giraba en el aire. Con eso, Blue Tyrant finalmente entendió la situación. El primer ataque cortante fue una falsificación que se detuvo con Yoruka simplemente lanzando su blade justo antes de que golpeara. En el momento en que blade fue desviada por Senjin, vicissitude, su mano izquierda libre usó la daga que sostenía para apuñalar el brazo blindado de Drake. Debido a su postura, no pudo atacar directamente a Singelen, pero al destruir el método de Singelen para contraatacar de antemano, hizo una apertura perfecta en este momento. Tratar de sondear mi mano con ese tipo de drag ride a medio hacer es un error de cálculo, ¿sabes? Yoruka, quien atrapó con firmeza su blade en el aire, apoyó la mano en el mango y apuntó con la espada, luego tomó la posición de ensartar a Singelen, quien estaba justo debajo. Ella intentó poner el peso de Yato no Kami en la blade e instantáneamente matar al oponente, pero Singelen habló con compostura. ¿Y qué? Es tu fracaso, Senjin, vicissitude. Sí. Debido a que Yoruka soltó su blade temporalmente, hubo un retraso hasta que desatara su siguiente ataque seguro de muerte. Por lo tanto, ese ataque se evitó una vez más debido a la desviación de Senjin, vicissitude, que se activó una vez más, pero eso no fue lo que sucedió. ¿Qué? Senjin, vicissitude no, la barrera en sí no fue generada por el Drake. Mirando más de cerca, un patrón morado que parecía como letra estaba cubriendo la superficie de la armadura. Spellcode, la vestimenta divina que podría controlar los drag rides de otras personas después de que Yato no Kami lo tocara directamente. Esta vez, Yoruka solo tocó al enemigo con daga por un momento, incluso así un solo momento de apertura al disipar la barrera enemiga podría ser hecho desde allí. Y luego, en una batalla entre maestros, ese instante se volvió fatal. Este es el final. Si es así, aún puedo volver para eliminar al enemigo de Haruhi-sama.
Tal vez porque Yoruka se sintió aliviada con el éxito de su ataque sorpresa, su sentimiento se aflojó por dentro. Esa vez, de repente sintió que era bueno que ella pudiera regresar al lado de Lux. Ella también sintió que incluso si regresara, no habría nada más que ella, quien no era humana, podría hacer por él. Ese sentimiento la conmovió. Justo como la vez en que no pudo responder al sentimiento de su hermano pequeño que trataba a una herramienta como ella como una humana, y ni siquiera pudo derramar lágrimas por él. Ese momento que fue incluso menos que un abrir y cerrar de ojos se estiró. Junto con el final de eso, Vlade impactó al indefenso Drake. En ese momento la armadura estalló en pedazos. Senjin, Royal Douman. Era una técnica básica que despegaba el drag ride que usaba el usuario, mientras que al mismo tiempo disparaba esa armadura como perdigones. Era un ataque sorpresa que también colocaba en riesgo al usuario, pero el Senjin de Singelen aplicó sintonización y lo fortaleció. Senjin, Royal Douman. No es un simple break pergino. Al disparar un perdigón al enemigo directamente mientras se quita la armadura al mismo tiempo, el equilibrio del enemigo se rompe mientras el usuario neutraliza el impacto y escapa hacia atrás al mismo tiempo. Pero, porque tu golpe final es pobre. Tu maestro, ese príncipe bondadoso también es igual. El mundo no puede salvarse con eso. ¿No lo crees? Si fuera la Yoruka habitual, ella se escondería dentro del hangar de Drag Rides e ignoraría la pregunta de Singelen, entonces ella saltaría en la posición de su presencia y lo cortaría. La Yoruka habitual debería hacer eso sin dudarlo, pero el fenómeno desconcertante que sucedió frente a ella acabó ralentizando su acción. Se evitó la posibilidad de que matara al enemigo con certeza. No podría vencer a Singelen mientras no fuera capaz de entender la causa de eso. Así, cuando trató de recordar el recuerdo de ella en ese momento, notó que en ese momento, Singelen estaba peleando con su mano sosteniendo el Sword Device de su Drake. Hay algo que se llama el orden de precedencia del comando, ¿no es así? Con eso Yoruka lo comprendió. En otras palabras, Singelen sobrescribió la orden de disipar la barrera que venía de Spellcode, con una poderosa orden que tenía una gran prioridad. Además, Singelen sostuvo su Sword Device en su propia mano, protegiendo su otra palanca de control del efecto de Spellcode. Por lo tanto, fue capaz de realizar una acción evasiva apenas como se esperaba de un Seven Dragon Paladins. Pero el mismo método no funcionará. Océano original, gira con fuerza hacia el punto crítico. Ilumina el cielo y derriba el juicio de la voluntad divina, Leviathan. Cuando Yoruka miró hacia adelante, una luz deslumbrante surgió dentro del hangar. Se convocó un drag ride divino al otro lado de la pared donde se colocaron los drag rides. El gran marco que estaba cubierto con una armadura de escamas azules resistentes provenía del tipo de batalla terrestre, pero la armadura que parecía cola y las aletas dorsales que sustituían las alas traseras que se extendían desde su parte posterior lo hacían parecer un dragón marino místico y feroz. Así que ese es tu actor estrella, el Leviathan. No podrás escapar como antes, ¿sabes? Yoruka no se perturbó en absoluto al ver esa apariencia majestuosa y se lo dijo con tono práctico. Pero Singelen estaba haciendo una sonrisa desdeñosa que se podía ver desde la brecha de la pared que tenía drag rides alineados. Daga asesina del imperio. No me servirías. Eres una herramienta bastante útil. Es un desperdicio romperte aquí. Esa es una broma absurda. O tal vez simplemente tienes la intención de comprar tiempo. Yoruka respondió así mientras acortaba su distancia con Singelen. Al mismo tiempo, ella estaba buscando una oportunidad. Ella estaba midiendo el momento para el movimiento especial de ataque aprovechando la brecha de la conciencia Instant Strike. Todos ustedes deben ser capaces de entender. Este mundo está infestado de cosas no buenas. Los tontos que no merecen la salvación están reinando en la cima y se están deformando. Alguien tiene que hacerlo bien. Y así tu maestro actual no puede hacer eso. No, lejos de eso, él es una persona a medio coser que solo será traicionado y caerá en la ruina. Singelen miró tranquilamente a Yoruka mientras hablaba con un tono ligeramente compasivo. Ese tipo no tiene fuerzas para perseguir su propio sueño. Por eso, sométete a mí. Si soy yo,
podré utilizarte más correctamente. A cambio, al menos salvaré la vida de ese príncipe de quehaceres. Ella se sometió bajo la bandera del antiguo imperio a cambio de preservar la vida de su hermano pequeño. La invitación de Singelen era similar con el contrato que una vez aceptó, sin embargo, Yoruka negó con la cabeza. Esa condición es inaceptable. Haruhi-sama no es alguien que sería derrotado por alguien como tú. En el momento en que ella terminó de hablar, Yoruka saltó una vez más y se acercó. Su objetivo era una de las 3 técnicas ocultas del control de Drag Ride en Action. Ella planeó decidir la batalla de una vez al derrotar al oponente con un ataque consecutivo infinito que venía de darle el comando al Drag Ride usando 2 tipos de operación de control, pero ese ataque fue detenido por la hoja de un pilar de agua que surgió del suelo. Esta es, la vestimenta divina de Leviatán. Controlar libremente el agua que toca. Era una propiedad y una habilidad extremadamente simples, pero por eso era difícil de superar. Incluso Yato no Kami, que podía obtener una ventaja abrumadora si podía tocar el marco del oponente en sí, no podía mostrar su verdadero valor debido a la obstrucción del agua. Sí, se llama Lining, autoridad real. Tal como puedes ver, es una vestimenta divina para controlar el agua, pero también tiene un aspecto problemático. En un lugar que no es un área acuosa, primero tengo que juntar agua para controlarla usando el armamento especial del mecanismo interno, Ballast. Se requería que un lugar como una fortaleza y similares aseguraran bien el agua debido a su naturaleza donde mucha gente permanecería allí por un periodo prolongado. Por lo tanto, incluso este lugar que estaba rodeado de páramos era un lugar donde el agua podía reunirse fácilmente. Justo como dijo Singelen, las olas de agua comenzaron a girar alrededor de Leviatán. Era una vestimenta divina que combinaba la defensa y ofensa en una, donde esas mismas aguas podían convertirse en escudo o lanza. Comenzó a mostrar su característica. Las tonterías de justo ahora realmente estaban comprando tiempo, no. Tu acto es realmente astuto. Eres bastante fuerte. Pocos pueden vivir después de desafiarme a mí, ¿sabes? Singelen mostró una mueca despectiva, y luego de eso rápidamente movió su Sword Device. Inmediatamente después, las cuchillas de agua surgieron como pétalos de flores que se abrían, las paredes circundantes y los pilares de piedra, luego los Drag Rides que se fijaron en su lugar se dividieron en 2. Con eso, las trampas que Yoruka tendió fueron completamente destruidas. Yoruka también vio una oportunidad y desplegó su armamento especial en forma de cuerda, Kumo, en el entorno. Originalmente era una barrera de tamaño delgado que los humanos no podían ver, pero fue completamente cortada. Tú eres alguien con menos paciencia de lo que pensaba. ¡Qué compañera irrespetuosa! ¿Crees que ese tipo de cosas funcionará en mi contra? Haré que pagues la compensación por eso. *Go*, el aire del hangar se sacudió una vez más. Justo después de que los obstáculos circundantes fueron destruidos, Leviatán patinó y atacó hacia Yoruka. En respuesta Yoruka escapó al aire usando el armamento especial Karafumi que le hacía posible saltar en el aire. Dio una patada a un aire invisible y trató de tomar posición cerca del techo, pero antes de que pudiera. Singelen se acercó a una velocidad increíble y desató su poder. Senjin, y Enfire. Este vendría siendo el anteriormente llamado Senjin, Koen, _ La punta de la gran espada que tenía energía enfocada en un punto con afinación cayó bruscamente hacia su hombro. Bloquear es imposible, ¿no es así? Spellcode podría ejercer su efecto incluso cuando solo tocara el arma. Sin embargo, si bloqueaba la superfuerza de Senjin, y Enfire, su Drag Ride se dividiría en 2 junto con su Blade y su barrera. Así Yoruka se decidió y el viento brotó desde la parte posterior de sus 4 piernas blindadas para esquivar saltando a un lado. Pero justo después de eso, Singelen, quien recibió su ataque de muerte segura, lo evitó sonriendo sin temor. ¿Crees que puedes escapar? Al instante, 3 torrentes de agua ondularon alrededor de Leviatán y se elevaron con una trayectoria en espiral. Sin demora, Yoruka usó su Blade como escudo, pero incluso cuando usó su barrera, solo pudo detener a 2. El último ataque perforó su barrera y causó un impacto que penetró su cuerpo.
Se quedó sin aliento en la garganta y la libertad de su cuerpo se restringió, aunque solo fuera por un momento. Para aprovechar esa apertura, Singelen rápidamente acortó la distancia. Usó la corriente de agua como un punto de apoyo como el surf, y manifestó una movilidad ágil incluso en el aire a pesar de que el drag ride era un tipo de batalla terrestre. No solo ofensa y defensa, esa vestimenta divina también estaba trabajando libremente en el aspecto de movimiento. No me hagas repetirme. Para salvar a ese príncipe de quehaceres, no hay nada que puedas hacer excepto ofreciéndote a ti misma. Estás planeando hacerme perder más tiempo que esto. Singelen, quien llegó frente a Yato no Kami, rápidamente sostuvo su mano hacia su force core. Inmediatamente después, innumerables ventanas de luz que se manifestaron para el uso de la afinación se abrieron, y un deslumbrante rayo de luz parpadeó. Senjin, Purple Lightning. Guión. ¿Qué es esto? El movimiento de Yato no Kami está. Aunque Yoruka inmediatamente intentó moverse para contraatacar, el drag ride que llevaba no reaccionó. Todo el sistema de comando se disipó temporalmente, exponiendo una figura completamente indefensa. Podría ser, está usando la afinación para interferir con otro drag ride. Interfiriendo con la afinación que conecta el Sword Device con el drag ride, el movimiento del drag ride se detendrá por menos de un segundo para verificar ese sistema de comando. Singelen habló como para verificar la respuesta y alzó su gran espada. Por lo tanto, si me acerco, podré cancelar el comando del oponente para mover su drag ride, incluso si es solo por un instante. Un gran golpe directo desde arriba fue desatado usando esa apertura. En ese instante, Yoruka apenas movió su blade y la bloqueó. Una única acción realizada en velocidad divina desde la operación de control perfectamente alineada, Kick Draw. Pero eso tampoco fue más que una solución temporal. Yoruka se vio obligada a retroceder sin poder ver ningún hilo para contraatacar. ¿Qué pasó con tu habladuría al principio? En cualquier caso, si mueres ese príncipe de los quehaceres se subordinará a mí, entonces ¿qué tal si te detienes en este engaño trivial? En realidad creo que si la mataras, Lux te asesinaría sin dudarlo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás intentando tanto mover a Haruhi-sama para tu propia conveniencia así? En respuesta, Yoruka apenas evitó el torrente de agua de Leviathan mientras hacía una pregunta. La pared rota y los pilares de piedra fueron arrastrados por el torrente de agua. Esa vista se veía exactamente como un desastre de fuertes inundaciones. Solo estoy haciendo lo que tu maestro no puede hacer. Tenía un poco de esperanza con ese tipo, pero es imposible para él. Incluso si puede convertirse en un héroe, no puede convertirse en un rey. Contra esos tipos él estará indefenso. Eso es todo al respecto. Estás diciendo que si eres tú, podrás hacerlo. Yoruka se escondió a la sombra de los pilares de piedra o de los drag rides almacenados. El torrente de agua onduló detrás de ella. Yoruka escapó a un lugar que no podía ser ingresado por el gran cuerpo de Leviathan mientras intercambiaba ataques, pero la cantidad de obstáculos a los que podía escapar disminuía cada vez más. Finalmente fue arrinconada frente a un enorme muro de piedra. ¿Puedo? No, yo tiene que hacerlo sin importar qué. No hay forma de que pueda confiar este mundo a esos tontos no iluminados que se revuelcan en la más oscura ignorancia. Así, al menos deberían ser útiles como mis piezas. En otras palabras, un secreto para alcanzar a Belan está oculto con Haruhi-sama, ¿o no? Parece que estás hablando mientras expresas poca importancia, pero en resumen es algo así, ¿no? Cuando Yoruka de repente dijo eso con una sonrisa, Singelen guardó silencio con una expresión vacía. El hacer que Haruhi-sama instalara el Gran Force en Babel también fue una parte de ese plan, ¿cierto? Está bien. Parece que ya no podré hacerte volver a abrir tu boca, deja de hablar aquí. Tu mente se alteró. No hay más lugar para esconderte. En esta situación en la que te rodea mucha agua, estás planeando luchar contra mi Leviathan. No, no tengo esa intención en lo más mínimo. Yoruka estalló en una brillante sonrisa despreocupada y dijo eso. En respuesta, Singelen miró a su oponente con una fría mirada. He obtenido la información que quería preguntarte en cierto grado, por lo que tengo la intención de resolver esto en cualquier momento.
El terreno también ha sido arreglado como yo deseaba. Con esto, puedo usar mi vestimenta divina para mi corazón. Justo cuando me preguntaba qué dirías, es una tontería. Delante de mi Li Ning que puede atacar con agua, ni siquiera puedes tocarme. Vas a actuar dura en este momento. Entonces déjame hacer esto over limit, on, o siete. Justo después de que Yoruka murmuró, el Spellcode surgió en la propia armadura de Yato no Kami. Cubrió todo el marco sin detenerse. Al mismo tiempo, la armadura de color oscuro sonó y cambió de forma. Casi al mismo tiempo, los aullidos de Evis tronaron desde afuera de la primera fortaleza. Parte 5. Casi al mismo tiempo. Dentro del Garden, cerca de la pared. En las proximidades de la entrada donde había una llanura que tenía plantas que crecían exuberantemente y una enorme pared de metal, un duelo de 1 contra 1 se desarrollaba ferozmente. Lux fue forzado a una dura batalla sin precedentes contra el asistente de Singelen, Sway Heberka, quien se interpuso en su camino, no permitiendo que Lux pasara a donde estaba su señor. Debido a que el propio Lux estaba agotado por haber hecho overlimit anteriormente, no podía usar toda su fuerza. Aún así, empeoraría gradualmente si se volviera una batalla prolongada, por lo que se convirtió en una ofensa incluso si era imprudente, pero Sway Heberka hábilmente apuntó a Lux y no pudo acercarse a él. Sway Heberka continuó deliberadamente la batalla a corta distancia, haciendo que Lux no pudiera memorizar su movimiento en su totalidad y selló la previsión de Lux. Mierda. Por supuesto, Lux usó sus 3 técnicas ocultas y Critical Hit para abrir y trató de alejarse de Sway Heberka así, pero no funcionó. Increíble, es como si sus movimientos fueran completamente diferentes de todos mis oponentes hasta ahora. Tal como se esperaba de un caballero veterano que era rico en experiencia, su precisión en el manejo de Drag Knight como si fueran sus propios brazos y piernas era extraordinariamente hábil. Si era la forma en que tomó distancia o su conducta para que su siguiente acción no pudiera ser predicha, Lux sintió con su piel que era un oponente contra el que no podía bajar la guardia ni por un instante. Además, el ataque del oponente fue completamente despiadado, como si no le importara incluso si Lux se lastimaba más allá de la recuperación. Por el contrario, debido a que Sway Heberka los atrapó infraganti sobre el asunto de Gran Force, no podía dañar seriamente a su oponente aquí. Eso se convirtió en una clara diferencia de fuerza en una batalla de este nivel. Ukakuku, es justo como dijo mi señor. Parece que no puedes mantener la determinación de matarme incluso en esta situación. Hombre tonto. Sway Heberka parecía adivinar la idea de tal Lux y lanzó palabras de burla. No hay ningún significado en tal resolución. Es impensable que una parte apropiada se pueda abrir cortando todo lo inconveniente para uno mismo. Lux gritó y balanceó su Skull Blade, pero no funcionó contra Sway Heberka. Casi al mismo tiempo en el siguiente momento, un enorme estruendo del suelo y el sonido de la destrucción resonaron desde el otro lado de la gruesa pared de metal. Este sonido, no me digas. Lux se sorprendió y abrió los ojos de par en par, al mismo tiempo que Sway Heberka también detenía su mano con desconcierto. Fundamentalmente, el interior del Garden debía ser un espacio especial aislado del mundo exterior. En consecuencia, el sonido y el impacto originalmente no deberían alcanzar el interior desde el exterior. Sí, mientras no ocurra nada drástico. Sir Sway Heberka. Una batalla a gran escala está sucediendo afuera. Podría ser el trabajo de Dragon Marauder. No debemos perder fuerza aquí. Si no salimos afuera sin daños. El semblante de Sway Heberka cambió por un momento al escuchar las súplicas de Lux. Pero su expresión pronto recuperó la calma bajo la máscara y afirmó con frialdad. Eres bastante ingenioso, Lux Arcadia. Para intentar aprovechar la conmoción afuera así, de hecho es justo como dijo mi señor, parece que tienes calificación como héroe, punto. En otras palabras, no tenía intención de diferir de la orden de Singelen al decir eso. No correré ni me esconderé. Más importante, ¿estás bien con esto? Si sucedió algo inusual que incluso se escuchó ruido desde fuera de Garden, incluso el drake que estaba grabando esa imagen podría haberse acabado. Si eso sucede, se terminará.
Un hombre problemático tal como se esperaba. Schweigeberka renovó su reconocimiento de Lux una vez más. Incluso este incidente que sucedió en este momento, lo hizo sentir como si hubiera algún tipo de destino en el trabajo. Exactamente debido a eso un collar tenía que ser puesto en este hombre aquí. Mi señor está luchando por el bien de hacer lo que tiene que hacerse. Para darse cuenta de eso, él completaría la orden de obtener a Lux aquí. Schweigeberka endureció su resolución como tal y patinó su tarasque. Pero el suelo se hundió en ese momento y Schweigeberka quedó clavado en el suelo junto con un campo de gravedad púrpura. ¿Qué, tú? Lisa-sama. Lisa, quien estaba persiguiendo a Dragon Marauder, perdió de vista al enemigo, por lo que regresó. Ella le informó su regreso a Lux antes usando Dragon Voice. Pero si ella se movía inmediatamente para ayudar a Lux, Schweigeberka seguramente reaccionaría inmediatamente. Por lo tanto, estaba ocultando su presencia hasta ahora mientras buscaba una oportunidad, y finalmente logró capturar a Schweigeberka de esta manera. Debido a que Lisa no usó otro armamento especial y continuó vertiendo toda su fuerza, tal como se esperaba, incluso Schweigeberka no pudo moverse desde allí. Ahora Lux. Ataca. No podré contener a este tipo por mucho tiempo. No, por favor mantente así Lisa-sama. Si estamos en la entrada de Garden, seremos trasladados fuera de cualquier manera. No hables como si fuera fácil, es difícil mantener este campo de gravedad aquí. Lisa levantó la voz apresuradamente, en respuesta Lux habló con una sonrisa irónica. Por favor. Será por un minuto más así que lo entiendo. Eso es, a cambio me acompañarás un poco cuando esto termine. Cuando Lisa desvió la mirada tímidamente, Eiri salió desde detrás de la cubierta de una roca. Dios, por favor no juegues incluso en este tipo de tiempo. Solo porque todas están viajando al extranjero y existe la posibilidad de hablar con Nii-san ¿qué está diciendo esta descarada hermana pequeña? Más importante aún, es el hecho del exterior y esa era una mujer ciertamente, ahora estaba preocupado por Yoruka. Si ella notara que Single entendió una trampa para hacer que Lux se convirtiera en su pieza, ella podría apuntar directamente hacia él. Todos son ingenuos como de costumbre. Te arrepentirás si no me terminas aquí, ¿sabes? Schweigeberka lo amenazó así incluso con el campo gravitatorio cayendo sobre él e incapacitándolo para moverse. Sin embargo, Lux ya no podía luchar contra él en este lugar. El overlimit que usó cuando peleaba contra Rosa anteriormente, así como la batalla contra el Ragnarok, Metatron después de eso, se exigió demasiado trabajo excesivo. Su límite estaba cerca incluso de la pelea anterior a esto. No era que Lux no estaba usando Bahamut, era incapaz de usarlo. Pero a pesar de ese hecho, no tenía ganas de aplastar a Schweigeberka aquí. Porque él no trató de tomar a Eiri como rehén cuando ella estaba indefensa y escondida detrás de la roca. Esta persona no era una buena persona, y si era un deber militar, seguramente sería despiadado. Incluso tan limitado a este momento, no se convirtió en una razón por la cual Lux no debía ser misericordioso. ***. Durante ese tiempo, la pared interna del Garden estaba brillando débilmente. Pronto comenzaría la transferencia al exterior. Nii-san. ¿Entiendes bien? No importa lo que esté pasando afuera, con la condición de Nii-san en este momento, tú ya no puedes luchar más. Especialmente si usaba Bahamut, el tiempo de activación sería extremadamente corto. Sin mencionar a Singelen, incluso Schweigeberka estaría más allá de él. Está bien Eiri, no seré imprudente. Eiri solo giró una mirada incrédula en respuesta a la sonrisa de Lux que parecía que estaba actuando duro. Estén bien, todos, esa vez cuando regresó con Yoruka después de la cita. Recordó que su rostro parecía vagamente preocupado. Ella dijo que no podía responder a las expectativas de todos con una expresión aparentemente solitaria. Previamente, ella también arriesgó su vida y se enfrentó al Ragnarok Metatron cuando no podía ser dañado. Si ella notara que Single entendió una trampa para atormentar a Lux, ella podría desafiarlo a pelear con la determinación de morir también esta vez. Mantente bien, Yoruka, en el momento en que deseó eso,
los cuerpos de Lux y los otros fueron envueltos con una tenue luz. La sensación de gravedad desapareció. Después de poner su cuerpo en el espacio de oscuridad durante unos segundos, el cielo se abrió junto con una luz del sol deslumbrante. Estamos fuera. Puedes ir, Lux. Lisa gritó al mismo tiempo con su salida fuera de Garden. Pero en el momento en que vio la extensión del páramo y el cielo azul en su visión, se quedó sin palabras. ¿Qué demonios pasó, esto? Eyre murmuró desde el hombro del Wyvern de Lux. Lux no pudo responder. Para decirlo en pocas palabras, era una manifestación del infierno. En primer lugar, el entorno del Garden no era una zona linda debido a la aparición periódica de Ebis. Pero lo que existía allí en ese momento era un terreno muy desgarrado y destrozado, y docenas de Ebis que cubrían el cielo. La orden de caballeros White Ridge bajo el mando de Singelen fue puesta en desventaja. ¿Por qué? ¿Cómo estamos rodeados de tantos Ebis? No había tantos Ebis amontonados dentro de Garden, y también habíamos investigado los alrededores con el radar. Swayheberk levantó su voz en tono incrédulo. Lisa, quien escuchó eso desde las cercanías, sonrió incluso mientras sudaba. Parece que este no es el momento para una pelea estúpida. Lux Lisa inspiró profundamente y giró su mirada hacia la primera fortaleza que estaba a una pequeña distancia. Parecía que había adivinado algo al ver que Yoruka no estaba allí. Me debes una con esta. Más tarde dedícame un tiempo adecuado a mi Ouka. Venga el infierno o gran agua, me mantendré en este lugar. Ve y trae de vuelta a esa mujer idiota. Por favor. Regresaré enseguida, así que incluso mientras Lux se resolvía así, comenzó a preocuparse por Eyre y dirigió su mirada hacia ella. Entonces, las de Tríada que se escondían en la puerta de Garden aparecieron juntas. Sí. Por favor, deja a Eyre y este lugar a nosotras. Hombre, nos salvaría incluso si es solo Lisa Sama quien se quede aquí. Con solo nosotras, lo mejor que podíamos hacer era escapar mientras luchábamos. Ambas, están a salvo. Parecía que Eyre estaba ansiosa, porque levantó inusualmente su voz en una voz alta con la apariencia de Nokuto y Tilfar. Scharis acarició suavemente su cabeza y luego se volvió hacia Lux una vez más. Déjanos este lugar a nosotras. Dirígete a la fortaleza y ayuda a Yoruka. Estaremos a salvo aquí de alguna manera. Ya enviamos solicitudes de refuerzo a Crossfield y al Nuevo Imperio. Sí, es imposible resistir con tantos oponentes. Reuniremos a aquellos que puedan moverse y nos retiraremos. Lux, quien escuchó la decisión de Lisa, rápidamente sacó su otro Sword Device. Y luego, puso fuerza en el estómago y dejó escapar su voz como para despejar la fatiga que se enroscaba alrededor de su cuerpo. Manifiéstate, dragón violento que devora la carne y la sangre de los dioses. Corta las nubes negras y el cielo, Bahamut. Partículas ligeras convergieron y formaron el enorme dragón negro azabache. Esas partes se separaron rápidamente y se transformaron en una armadura que cubría el cuerpo de Lux. Nii-san. Por favor, no seas imprudente. Es una promesa. Lux voló su Bahamut con las palabras de Eyre detrás de él. Él cercó varios Ebis de tipo volador en su camino mientras corría hacia la primera fortaleza donde Yoruka estaba. Aunque llevaba Bahamut, logró vencer a varios Ebis con demasiada facilidad. Una ligera sensación incómoda y extraña causó incomodidad en el pecho de Lux. Pero en este momento, Lux no tenía ningún margen para dividir su atención en esa duda. ¿Por qué aparecieron estos Ebis de repente? Y entonces, la razón por la cual la orden de caballeros White Ridge fue retrasado tanto como esto, era muy probable. Había algo invisible cerca de este Garden. Sin embargo, ahora mismo no es el momento para eso, si no voy a salvar a Yoruka. Lux exhaló mientras levantaba su espíritu apuntando hacia el interior de la fortaleza. Para no dejar que Yoruka probara la misma angustia que antes. Para transmitirle su propio sentimiento, él fue a toda velocidad.